tengo que empezar, como no puede ser menos, por dar las gracias a la Universidad de Jaén por traerme aquí para hablar de mandangas inverosímiles como es esto del Templo de Salomón. Y tengo que dar las gracias a don Felipe Serrano como vicerrector, a doña Marta Torres, que ha sido gentilísima, amabilísima conmigo. Yo soy muy plasta y muy neurótico, mi mujer me odia por eso, ¿no? Entonces yo soy ordenado, sistemático, entonces soy un petardo. Entonces le he escrito varias veces, en fin, seguro que se lo está ofreciendo al Señor en este momento. Y bueno, pues vengo a hablarles de la arquitectura de Dios en el marco de esta exposición estupenda con esos 3 libros. No sé si han pasado por la exposición, pero merece la pena solo por ver el dinero que gastó la Compañía de Jesús en imprimir esos 3 libros absolutamente tremebundos, básicamente para hacerle la pelota a Felipe II, que era el negocio en el que estaban. Y también, claro, quiero darles gracias a ustedes por venir, teniendo en cuenta que dentro de un rato juega el Real Madrid con el Chelsea, que es algo muchísimo más importante que el Templo de Salomón, para que nos vamos a engañar. Cada cosa tiene su recorrido, pero es así. Prometo que cuando empiece el partido habremos terminado. Y el que quiere ver el partido estará en su momento y en su ocasión para verlo. El tema central es este del Templo de Jerusalén, y en realidad puede parecer una absoluta nimiedad. Pero en eso consiste la erudición. Los que se dedican a este negocio, especialmente si son de letras o de derecho o de cosas inverosímiles como estas, ¿no?, saben que uno pone el empeño en nimiedades que a los ojos de los demás parecen absolutas subnormalidades. Mi entorno familiar es de gente que se dedica a los negocios y al dinero de verdad. Entonces, cuando dicen, ¿qué estás haciendo? Yo, no, esto y tal. Y, joder, todo les parece una cosa inverosímil, pero son auténticas estupideces en las que consumimos nuestras vidas, pero las consumimos identificándonos por completo con el objeto de estudio, hasta el punto de que hay gente que se vuelve completamente majareta. Yo sigo pensando que el Real Madrid es más importante que Arias Montano, ¿no? Pero se identifican y hacen de eso su vida, y eso es lo que hicieron en gran medida, por distintas razones que vamos a intentar recorrer en este rato, es lo que hicieron estos sabios que consagraron su vida a, entre otras cosas, el estudio del Templo de Jerusalén. Pero antes de empezar ese recorrido, quiero ponerles en cuestión las cosas importantes que vamos a transitar. Y hay 3 aspectos que en el estudio del Templo de Salomón fueron fundamentales para estas personas. En primer lugar, la dimensión histórica del templo. En segundo lugar, las fuentes de donde procedía la información sobre el templo. Estamos hablando del año de la banana, ¿no? y hasta el Renacimiento. Y por último, las consecuencias teológicas que tenía el estudio del templo para la fe. Y eso no lo olviden. No lo olviden porque es fundamental para entender todo lo que vamos a hablar. La manera de creer que tenía un hombre del año 1500, 1600, no tiene nada que ver con el más profundo de los creyentes del mundo contemporáneo. Aunque uno sea un Kiko, líbreme Dios, no estoy haciendo ninguna crítica a nadie. El modo de creer es distinto a cómo se creía, porque realmente se creía con una fe que para nosotros es inconcebible. Entonces, cuando estas personas hablan de lo que creen que está emanado de Dios, lo dicen con completa convicción. No hay nada retórico, no hay nada, forma parte de su concepción completa del mundo, como para nosotros, la mayoría de nosotros, forma parte, bueno, algunos jugadores de la NBA no, pero que el mundo es redondo, ¿no? O que Darwin tenía razón y hay una evolución en la naturaleza. Bueno, pues de esas 3 cuestiones vamos a empezar por las de la historia. Y desde el punto de vista estrictamente histórico, hubo 2 templos. El primer templo es el que construyó Salomón a partir, según la Biblia. Entiendan que lo que dice la Biblia es verdad, no en este momento, pero para los que la leían en ese momento sí, a partir de unos planos que le pasa su padre, David. Y ese templo, que se construye por parte de Salomón, fue destruido en el año 568 por los asirios, unos 400 años después de su construcción. Hubo que esperar varios siglos para que Herodes volviera a reconstruir el templo siguiendo el modelo del primer templo, y ese templo de Herodes es el que conoció Jesucristo. Antes lo estábamos comentando, lo que queda de ese templo es el muro de las lamentaciones y es el único resto actual de ese mundo, y ese templo fue destruido por el emperador Tito, y todos habrán visto en el Arco de Tito en Roma esa procesión de los esclavos de los judíos, y con eso acaba la guerra de los judíos. Esos son los 2 templos históricos, pero hay un tercer templo.
que es donde entran Jerónimo Prado y Juan Bautista Villalpando, que si no estuviéramos en público diría una palabra un poco fea de lo que hicieron con todo esto. Pero vamos, lo que hicieron fue una invención, más o menos, ¿no? No se sabe si bajo los efectos de alguna droga que la Compañía de Jesús repartía entre los miembros de la orden, pero hacen una reconstrucción del templo de Ezequiel. Ezequiel, en los capítulos del 40 hasta el 42 y un poquito del 43, tiene una visión en la que ve el templo. Y entonces ellos, a partir de esa descripción, hacen esa reconstrucción extraordinaria, espectacular que tienen en la exposición y algunas de cuyas láminas vamos a ver ahora. El segundo problema eran las fuentes. Aquí también es un problema, porque ahora todos cogemos Google, entramos, cualquier cosa está en nuestra mano, pero en el Siglo de Oro elegir una fuente u otra era determinante para una posición ideológica, religiosa, tenía muchísimas consecuencias. Bueno, pues las fuentes que nos informan cómo era ese templo original de Salomón, la principal es el libro primero de los Reyes, que en los capítulos 56 y 57 describe no el templo completo, sino su forma completa y sus medidas internas. Y en esto de la forma está el primer problema, porque en el libro de los Reyes se dice que el templo era rectangular, pero Juan Bautista Prado y Jerónimo Prado y Juan Bautista Villalpando dicen que no, que era cuadrado. Ahora veremos que eso también tiene, a mí que me importa cómo era el templo, pero no, tiene sus consecuencias, vamos, espero poderles demostrar que efectivamente tiene consecuencias teológicas en todo esto. El templo de Herodes se conoce por dos fuentes, una que era de uso común, que era las guerras de los judíos de un historiador judeo-romano, Flavio Josefo, donde se describe el templo, el de Herodes, pero no olviden, como les decía antes, que el templo de Herodes se hace partiendo del diseño y del recuerdo que se había mantenido en la tradición del templo de Salomón. Por eso es fundamental la segunda fuente para este templo de Herodes, que es la Mishnah, que era una recopilación de las tradiciones orales de los rabinos. Entonces, en esas tradiciones orales queda el recuerdo de cómo fue ese templo original e intentan seguir ahí. Pero el problema está en que llegamos a un tercer templo, pero un tercer templo que no tiene base histórica, que nunca existió, que solo existió en la descripción que hace Ezequiel del templo. Y sin embargo, estos dos jesuitas eligen ese templo. Luego intentaremos ver por qué. Pero bueno, se lo adelanto. Se lo eligen para hacerle la pelota a Felipe II. Felipe II quería que el Escorial fuera el templo de Jerusalén, y entonces los jesuitas dicen, toma pedazo de templo, ¿no? Entonces se lo plantan con el primer volumen, que es espectacular, y ya cuando ha muerto Jerónimo Prado, Juan Bautista Villalpando pone esos dos, donde salen esas láminas extraordinarias con las plantas y los alzados del templo, según la visión que ellos tienen. Pero claro, si estamos hablando de la Mishnah y estamos hablando de Flavio Josefo, eso para la Iglesia es un problema. Antes estamos hablando de Erasmo, ¿no? Y como Erasmo dice que a España no le gusta porque hay demasiados judíos en España. Y para la Iglesia, eso de que las fuentes judías directas es un problema. Como vamos a decir, Jesucristo era judío, bueno, eso lo discutiremos luego, ¿no? Pero es un problema verdadero, y entonces la Iglesia, especialmente después del Concilio de Trento, como ha habido una deriva dentro de la propia Iglesia Católica, a partir de las fuentes hebreas, hay unas discusiones tremendas. Recuerden el proceso de los hebreístas salmantinos, por el cual Fray Luis de León termina en la cárcel, es porque se reúne una junta en la Universidad de Salamanca, porque un librero de Salamanca pide un permiso para imprimir una traducción al latín de la Biblia, que está hecha directamente desde los textos hebreos, sin pasar por San Jerónimo. Y se monta un pollo de tal calibre que terminan con tres catedráticos, Martín Martínez Cantalapiedra, Gaspar de Grajal y Fray Luis de León, en la cárcel. Es decir, que la cosa no era una cosa menor, era un problema verdadero, y entonces esto de utilizar fuentes judías no estaba bien, porque la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio de Trento, lo que da prioridad es a la traducción de San Jerónimo de la Biblia, la Vulgata. Traducción que, como se empeñan en demostrar los humanistas, tenía errores, porque San Jerónimo era santo, pero no sabía tanto hebreo como era necesario para hacer esa traducción.
La última cuestión de las tres que les decía al principio es el significado teológico del templo. No olviden, y ese es el título de la conferencia, que es una obra que viene directamente de Dios en los tres casos. En el primer caso, porque Dios inspira a David y le entrega los planos por medio de la inspiración y a partir de ahí se construye el templo. En el segundo, porque el templo de Herodes es a imitación de ese templo de Dios. Y en el tercero, porque Ezequiel tiene una visión mística. Y claro, Dios no va a ser tan malo como para engañar a Ezequiel. Seguro que le dijo la verdad, ¿no? Entonces, eso plantea una cuestión. Si Dios ha querido transmitir una forma determinada, unas medidas determinadas, será por algo. Y tendrá que tener un sentido. Y habrá unos misterios y un mensaje oculto en ese templo. El primero, o uno de los primeros santos padres que atienden a esa explicación del templo como un misterio y como un mensaje es San Agustín, que es un personaje, ya saben, singularísimo, educado en el mundo pagano y reconstruido en el mundo cristiano. Y entonces, en su tratado de Trinitate, sobre la Trinidad, haciendo una serie de cablas en torno al número 6, en el que no vamos a entrar, aunque la numerología es importantísima en todo esto y entretenidísima, aunque, bueno, en fin, es hablar del sexo de los ángeles, ¿no? Pero realmente es una cosa muy importante y divertida que nunca se llega a nada. Pero viene a decir que el templo está construido según las medidas del cuerpo de Cristo. Y entonces, sí, Marta, ¿te importa? Lo tienen aquí, no sé si lo pueden leer, si no se lo leo yo. Dice, no sin causa, en la formación del cuerpo del Señor, simbolizado en el templo, que fue destruido por los judíos y que Cristo se comprometió a resucitar en 3 días. Nos encontramos con varias cosas. La formación del cuerpo del Señor, simbolizado en el templo. Por otro lado, la destrucción. Por otro lado, que Cristo se compromete a resucitarlo. Tenemos el templo a medida de Dios, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Todo eso va a seguir apareciendo en lo que vamos a encontrarnos. Para los españoles, para estos tipos que se dedican, que bajo los efectos de las drogas de la época se dedicaban a estudiar estas cosas, tenían la cuestión añadida de Felipe II. Ya saben que Felipe II era muy aficionado a la numerología, a la astrología, tenía hecho sus cábalas sobre su propio nacimiento y tenía gente alrededor, entre otros Arias Montano, que estaba interesado en todo esto. Y entonces, toda esta gente que trata del Templo de Salomón, en el mismo momento en que Felipe II está construyendo el Escorial, pues está también intentando generar un discurso que justifique, explique de una dimensión tremenda a esa construcción del Escorial, lo cual no es una cosa menor. Felipe el de Leticia ahora tiene mucho menos poder que Felipe II. Felipe II mandaba mucho, y la opinión de Felipe II, además ya saben eso que cuentan de Felipe II, que la gente cuando se acercaba a él, Felipe II era bajito, pero guapito y tal, pero debía tener una presencia tal que la gente se asustaba, ¿no? Entonces les decía, sosegaos. Ercilla, Alonso de Ercilla, el autor de la Araucana, que había sido paje con Felipe II, los nobles mandaban a sus hijos para estudiar con los reyes, y se formaban con ellos para que los reyes los príncipes tuvieran gente con la que jugar, ¿no? Bueno, pues, a pesar de haberse educado con él desde chico, cuando vuelve de Indias, tiene tal cosa que le dice Felipe II, no me digas nada, dímelo por escrito, que seguro que este es más fácil, ¿no? Debía imponer tremendamente, así que también en esto. Bueno, pues, del entorno de Felipe II, el primero en ocuparse de este asunto del Templo de Salomón dentro de los humanistas españoles es Benito Arias Montano, que es un personaje singularísimo. Hablaba un montón de lenguas, sabía de todo, absolutamente de todo. Era un personaje que hizo de sabio, de teólogo, hizo de espía también para Felipe II, se encargó de recopilar libros, le ordenó la biblioteca del Escorial. La biblioteca del Escorial está ordenada actualmente, todavía sigue ordenada según el orden que dispuso Arias Montano, y es un personaje tan tremendo y tan singular que ya saben que en la España del siglo de oro, me estoy enrollando demasiado porque me voy por un sitio para otro, pero no, como lo que estoy diciendo no tiene ninguna importancia, podemos cortar en cualquier momento, justo antes de que empiece el partido. Entonces, en la España del siglo de oro estaban los estatutos de limpieza de sangre, y para entrar en determinados sitios había que demostrar, había que hacer un informe de limpieza de sangre
Y Arias Montano era fraile de la Orden de Santiago y consiguió que la orden le permitiera hacer su propio expediente de limpieza de sangre. Imagínense cómo tenía de limpia la sangre Arias Montano para tener que buscar ese asunto. Es decir, es un personaje muy singular y muy extraño. Y siendo muy joven, con menos de 40 años, en 38, 39, porque no sé exactamente en qué momento nació, Felipe II lo elige para que se encargue de hacer una reedición de la Biblia políglota del cardenal Cisneros. Ya saben, el cardenal Cisneros fue un personaje extraordinario para la historia de España, entre otras cosas, además de hacer una reforma, primero de los franciscanos, luego una reforma general de la clerecía en España, fundó la Universidad de Alcalá, que en su momento fue una punta de lanza intelectual en toda Europa, fue algo extraordinario, y además de eso encargó una Biblia políglota que se imprimió en Flandes y que la mayoría de los ejemplares, cuando venían a España en un barco, el barco naufragó. Y se perdieron la mayoría de los ejemplares. Entonces Felipe II, en ese mundo de la contrarreforma, en una serie de intentos que se hace desde la corona española de reunificar la Iglesia, para España era muy importante por Flandes, esa reunificación de la Iglesia, decide hacer una reimpresión de la Biblia políglota. Y elige a Arias Montano para hacer esa reimpresión. Arias Montano, que había estudiado en Sevilla, en Alcalá y en Salamanca, y que después durante 15 años desaparece. Apenas sabemos nada de qué está haciendo. Luego les cuento algo de lo que estuvo haciendo. Nada malo, ¿eh? Entonces lo elige y lo manda a Flandes a reimprimir la Biblia políglota. Pero Arias Montano, cuando llegue a Flandes, se vino arriba. Y entonces dijo, no, la Biblia políglota no, vamos a hacer más cosas, ¿no? Hizo todo lo que le dio la gana, añadió gramáticas, pero sobre todo eran 8 volúmenes, se llamó la Biblia Regia, que imprimió Cristóbal Plantino en Amberes, y en el 8º volumen incluyó 10 tratados que fueron un verdadero problema en la época. 10 tratados, y fueron un verdadero problema porque estaban basados en fuentes hebraicas. Arias Montano, no tenemos ninguna certeza documental, pero Arias Montano era de familia judía, sí o sí, ¿no? De pequeño leía siempre, y luego cuando leía español leía al revés siempre, ¿no? Y entonces, esos tratados, que son extraordinarios, especialmente el primero, que es sobre la lengua de Dios, es impresionante, son impresionantes. Eran tan complicados y tan problemáticos para la gente que sus propios amigos teólogos le dijeron, ni se te ocurre imprimirlos, esto va a ser un problema, ¿no? Pero Arias Montano se empeñó, consiguió el permiso del rey, los imprimió y en el 8º volumen de la Biblia, los 8 volúmenes salen entre 1571 y 1572, incluye ese tratado. El asunto dio hasta tal problema que Roma no quiso dar autorización para la impresión de la Biblia. Y solo se dio la autorización por parte de un motu propio, es decir, una decisión personal del Papa. Pues claro, meterse con Felipe II era un problema. Los españoles ya habían arrasado una vez con Roma, no pasaba nada por hacerlo una segunda vez. Entonces le dio el permiso y dentro de esos tratados hay un tratado extraordinario que se llama Exemplar Sive de Sacris Fabricis Liber, es decir, el arquetipo, el modelo, el ejemplar de las construcciones sagradas. Montano parte de la idea de que hay una serie... Montano parte de la idea de que cuando Dios hace el mundo ya es perfecto. Hasta tal punto que cuando hace un mapa del mundo en la época de la Biblia, del Antiguo Testamento, ya aparece América. ¿Por qué? Porque el mundo tenía que ser así, porque estaba hecho perfectamente desde el principio. No hay evolución, no hay cambio. Y esa perfección no solamente afecta a la naturaleza, sino a las 3 construcciones que Montano estudia en ese tratado. Y en esas construcciones, además, entiende Montano, no solo en esas construcciones, sino en toda la obra de Dios, que está, por un lado, la parte material, en el caso de los textos, la parte literal, y dentro de esa parte literal está toda una simbología del futuro que va a conducir a eso, al problema de la resurrección, que es el problema clave para Arias Montano. Las 3 construcciones que Montano atribuye a Dios directamente son el Arca de Noé, el tabernáculo donde se guardaba el Arca de la Alianza y el templo de Salomón, el templo que fue construido por Salomón. Y Montano defiende que esas 3 construcciones tienen una relación entre sí. En primer lugar, porque tienen un mismo autor, que es Yahvé. En segundo lugar, porque se hacen con un sistema de medidas
que Montano atribuye a Dios. Fíjense, Dios estaba pensando en la medición de las cosas. Y por último, porque las tres construcciones esconden mensajes teológicos que son complementarios entre sí. En el caso del templo, Montano entiende que viene de Dios, que Dios inspira a David, David esa inspiración la traslada a un plano que le da a su hijo Salomón y construye el templo. Y que en ese templo están implícitas una serie de mensajes de los que vamos a ir hablando. Pero Arias Montano no era un... Claro, parece así que es un zumbao. No, no era un zumbao. Era un tío listo y entonces intenta dar una explicación histórica del templo en su momento. Zumbaos eran Prado y Villalpando, porque se tenían una visión. Pero Montano intenta integrar esa parte teológica con una parte histórica. ¿Podemos pasar al siguiente texto, no? Lo primero que intenta es explicar ese carácter sagrado y ese significado profundo que tienen estas arquitecturas. Dice, en aquellas divinas obras fue establecido este orden por el que se conozcan, en primer lugar, según el sentido místico que en sí contienen, luego por su calidad artística, que en ellas es muy superior, y finalmente, según el significado y uso de las palabras con las que son descritas. Los textos originales están en latín, pero se lo he traído en la traducción que hicimos en uno de los proyectos de la Universidad de Huelva. Como apoyo a sus discursos teológicos, Arias Montano hizo que se incluyeran 10 grabados que fueron diseñados por él, pero hechos por grabadores flamencos. En el entorno de Plantino había grabadores de una altísima calidad. Uno puede pensar que las ideas de Montano sobre arquitectura no iban más allá de un poco de manierismo de la época, encajado con el mundo hebreo, y en efecto, Arias Montano, en esa voluntad de dar un discurso histórico, insiste en que hay una conexión entre la arquitectura griega, la arquitectura fenicia y la arquitectura del templo. Y dice que los arquitectos del templo, dice, no lo tienen aquí, pero se lo leo yo, es literal, estaban muy versados en la arquitectura fenicia y no eran desconocedores de la griega. Es decir, están inspirados por Dios, pero son seres humanos instruidos para hacerlo. O cuando habla de las columnas del vestíbulo, dice que podían corresponder más o menos con las columnas dóricas. ¿Podemos pasar al siguiente texto? Cuando habla de las medidas y de la concepción general de los edificios, dice todo aquel sistema de construcción que existió entre griegos y latinos, o bien de aquí recibió su influjo, o ciertamente por esta razón muy en especial, porque no es diferente de ella, fue alabada y frecuentada. Es decir, bueno, se convierte en un modelo, pero proviene en cierta medida de los modelos griegos y de los fenicios. Una gran parte de la información que Montano vierte en estos textos proviene de un teórico romano de la arquitectura, el más importante, Marco Vitruvio Polión, y su tratado de arquitectura Libri Decen, que tuvo un enorme influjo en el Renacimiento y que Montano tenía en su biblioteca desde muy joven. Conocemos la lista de libros que tenía Arias Montano cuando se traslada de la Universidad de Sevilla a la de Alcalá, y luego una segunda lista cuando se traslada de Alcalá a Salamanca, con lo cual sabemos lo que leía. Y entre los libros se conserva el de arquitectura de Marco Vitruvio Polión. Bueno, ¿podemos pasar al siguiente texto? Según Vitruvio, las dimensiones de los templos estaban hechas a medida del cuerpo humano. Dice, si la naturaleza ha formado el cuerpo humano de modo que sus miembros guardan una exacta proporción respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esta relación en la realización completa de sus obras, donde cada una de las partes guarda una exacta y puntual proporción respecto a la forma total de su obra. Dejaron constancia de la proporción de las medidas en toda su obra, pero sobre todo la tuvieron en cuenta en la construcción de los templos de los dioses. Esa idea del antropomorfismo en la construcción de los templos se suma a otro lugar común en el pensamiento renacentista, que es la idea de que el hombre es un mundo en pequeño. Y entonces se forma un silogismo de tipo universal. Si ustedes estudiaron lógica en algún momento de sus vidas, lo recordarán. Eso es, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Pues aquí es exactamente lo mismo. El hombre es un reflejo en miniatura del universo, los templos se hacen según la medida del hombre, luego el templo, a su vez, tenía que ser un reflejo del orden universal. Y no olviden que el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, con lo cual tenemos un gazpacho espectacular a la hora de intentar explicar en qué consistían los templos. No piensen que esto era una invención. Por favor, pasamos. Francesco Giorgi, en un informe que prepara previo a la construcción de la iglesia de San Francesco de la Viña, en Venecia, escribe esto, pero déjenme, seguro que algunos de ustedes han estado en Venecia,
pero seguro que nunca han ido a San Francisco de la Viña, que es una iglesia que está, yo es que he vivido allí, está apartadísimo y hay que ir, porque está fuera de todo el orden. Es una cosa impresionante. La portada de Palladio, y dentro de San Francisco de la Viña, si se ponen frente al altar, a la izquierda, hay una capilla que es el estado perfecto de la concepción renacentista del cristianismo. Es impresionante. De verdad, si vuelven a Venecia, no se lo pierdan. Aparte es una zona preciosa y poquísimo transitada Bueno, pues cuando está preparando, el edificio escribe esto en su informe previo a la construcción. Dice: nosotros, deseosos de construir la iglesia, hemos considerado necesario y lo más apropiado seguir ese orden del cual Dios, el más grande arquitecto, es creador y dueño. Cuando Dios quiso instruir a Moisés acerca de la forma y proporción del tabernáculo, recuerden que el tabernáculo es una de las construcciones de Montano, que este debía levantar, le ofreció como modelo la obra del universo. Según todos los intérpretes, dicho modelo se refiere a la estructura del mundo. Entonces, el templo tiene que reflejar la estructura del mundo. Esa idea se repite en un montón de sitios. Les he traído dos ejemplos, uno de Francesco Giorgi, no se lo vuelvo a leer porque dice lo mismo, pero vean las imágenes, vean cómo estas tres imágenes son de Francesco Giorgio Martini, que ven cómo está un crucificado. Pasamos aquí, esto les recordará a Leonardo da Vinci y el hombre vitruviano, y pasamos todavía, en este caso, la columna y el capitel de la columna. En España fue Diego de Sagredo, en un tratado que se llama Medidas del Romano, el que trató estas cuestiones. Pasamos al siguiente texto. Ahí tienen de Sagredo, lo mismo, son exactamente, o antes de llegar, eso es. Bueno, pues viene a decir lo mismo, dice: conclusión muy averiguada entre los filósofos, ser el hombre de mayor y más complicada perfección de todas las criaturas, por tanto le llamaron microcosmos, que quiere decir menor mundo. Y como los primeros fabricadores no tuviesen reglas para trazar, repartir y ordenar sus edificios, parecíales que debían imitar la composición del hombre, el hombre y el microcosmos, ¿no? De manera que todo edificio bien ordenado y repartido es comparado al hombre bien dispuesto y proporcionado. Montano se hace eco en su propio tratado Exemplar de todas estas cuestiones, pero lo lleva por otra dirección completamente distinta, como vamos a ver, y atendiendo a eso que les decía, de que todos esos objetos anuncian el futuro de la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo. La primera muestra la encontramos, pasamos al siguiente texto, en la introducción, cuando trata de la planta del templo. Dice: fue por tanto trazado un área de no menos de 60 codos de larga, de este a oeste, de ancha, empero 20 codos de norte a sur, una vez allanado y nivelado completamente su suelo, proporción que también observan los escultores. Fíjense que estamos hablando de una planta rectangular, cuando cortan la mole de piedra que se les ofrece para tallar la figura humana. Rectangular. Pues preparan un bloque cuadrangular de anchura 3 veces menor que la longitud. Y añade, dice: esta cantidad de codos fue la misma que la que entregó Moisés en la estructura del tabernáculo anterior. Es decir, el templo y el tabernáculo tienen la misma estructura. Si pasamos a las imágenes, pues estos pertenecen al Exemplar de esos grabados, tienen el templo rectangular, pasamos, y los detalles. Aquí es un templo mucho más sencillo, si lo comparan, si han visto la exposición, esto no tiene nada que ver con Prado y Villalpando, pasamos todavía, y en los alzados, en el texto se dice que Dios le dice a David que tiene que construir el templo en el mismo monte en el que Abraham preparó el sacrificio de Isaac. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Isaac es una prefiguración de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todo gira en torno a esa dirección porque es lo que le importa a Montano. Y Montano dice: ¿cómo se llamó el templo originalmente? Se llamó la Casa de los Siglos. Por favor, Marta, gracias. ¿Por qué? Dice: por su sentido profético, porque el cómputo de los siglos para los tiempos venideros hasta Cristo habría de deducirse a partir de la dedicación del templo, su destrucción y su reconstrucción. Pero las tres construcciones formaban parte, como les decía, del mismo plan teológico de Dios. Respecto al tabernáculo, podemos pasar. Montano afirmaba que cada lado del tabernáculo, por delante y por detrás, tenía 20 tablas que, ahora lo leemos, viene a decir que, dice, tenía asignados 2 pedestales, de manera que cada tablón
reproduciría como una hechura humana ataviada a lo largo, con largo vestido, los gones las piernas, los huesos de las piernas y los pedestales, los pies del cuerpo humano. Es decir, cada una de estas tablas reproduce una figura humana y de nuevo nos encontramos con la forma rectangular y la forma humana. Pasamos al siguiente, en el detalle pueden ver las caras y fíjense la similitud con el grito de Edvard Munch. Los textos de Montano fueron conocidos, no descarto que Munch, bueno, eran grabados que tenían una difusión en su momento. Estamos hablando de 40 tablones. Entonces Montano utiliza el número 40 porque el número 40 es un número esencial en la Biblia. Están los 40 años que los judíos tardan en atravesar el desierto, están los 40 días que Moisés pasa en el monte Sinaí para recoger las tablas de la ley, los 40 días del diluvio, los 40 días que Cristo pasa en el desierto, los 40 días que transcurren desde la muerte de Cristo hasta su aparición a los apóstoles. Nada es casual, todo está planificado. Y cuando Montano habla del Arca de Noé, la siguiente construcción, también parte de una descripción histórica y material del templo, pero eso en el discurso verbal, pero cuando introduce el dibujo, deja una perla absolutamente maravillosa. Sí, aquí está describiendo, dice que es de nuevo una construcción rectangular con la parte de arriba un poco curva, lo pasamos, es curva para que el agua caiga hacia afuera, ¿no? Pasamos al siguiente, y entonces dice, representa cómo era el Arca de Noé. Entonces, aquí la cosa parece clara, no se ve bien aquí, pero hace la plancha y aquí nos encontramos con el cuerpo de Cristo. Como pueden ver, lo que nos dice Montano es que en el Arca de la Alianza estaba ya el anuncio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces dice que, después de esa descripción material, por 3 veces dice que el arca tenía la forma de un hombre muerto tendido en tierra. Entonces dice, bueno, esto es lo que hacía Vitruvio, pero no es exactamente lo que hace Vitruvio, porque este es un hombre muerto, y evidentemente es Cristo, como podemos ver por las marcas de los clavos y el costado. No voy a entrar en detalles, pero también las escaleras, a dónde llega, la salida, todo tiene su explicación, incluso el número de peldaños. Pero eso es una cosa en la que hoy no vamos a entrar. Por eso Montano insiste en su libro diciendo que todo se hizo según la descripción de Moisés. Es decir, según la descripción de Moisés, la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo y la redención está ya en el Arca de la Alianza, porque tiene todo un sentido teológico, un sentido trascendental, que Arias Montano define en sus tratados como magna significatio, magnus arcanum, lo utiliza con varios nombres, que sería el último significado, pero que no es distinto del significado literal, sino que está ya implícito en el sentido literal. En esto se atiene, podemos pasar a lo siguiente, se atiene a San Agustín en la Ciudad de Dios. Pero da igual. Arias Montano estuvo visitando Italia como emisario de Felipe II y muy probablemente tuvo la ocasión de ver la Sábana Santa. Y como pueden ver, la coincidencia es completa. Pero si pasamos, tenemos el texto de San Agustín, donde nos dice que el arca es, sin duda, la figura de la ciudad de Dios que peregrina en este mundo. Es decir, que la Iglesia, bla, 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 y los hombres de Cristo, las medidas de su longitud, altura y anchura, son un símbolo del cuerpo humano. Altura, anchura, son los hombres como había sido, en cuya realidad vino a los hombres como había sido predicho. En una palabra, todas las cosas que se hacen notar en la estructura del arca son signos de realidades futuras en la Iglesia. San Agustín es una parte fundamental en todo esto. Bueno, en el año 1593 Montano ya estaba muerto, no, todavía no, pero estaba a punto de morirse. Un amigo de Montano, Francisco Rafelengius, reimprimió estos tratados, eran 10, reimprime 9 de ellos. Inmediatamente después, al año siguiente, 3 años después, 1596, es cuando Jerónimo Prado y Juan Bautista Villalpando imprimen el primero de sus 3 volúmenes, in Ezequiel, en Explanaciones, Commentari, in priora sex et viginte capita. En años sucesivos, 1602, 1604, salen los otros 2 volúmenes que ya salen solo a nombre de Villalpando porque Prado había muerto el año antes de la impresión de
el primer volumen. Los jesuitas, como les decía, no parten de las fuentes bíblicas, ni de las fuentes rabínicas, ni de Flavio Josefo, sino que se pasan todas esas fuentes por el arco del triunfo, coincidiendo con los planteamientos de la Ratio Studiorum, que era el modelo de educación de los jesuitas, y eligen lo que les conviene. ¿Qué es lo que les conviene? Ezequiel. Pero claro, Ezequiel es una visión, no tuvo realidad histórica nunca. No existió el templo de Ezequiel. Y entonces, ¿qué hacen para justificarlo? Bueno, pues lo que dicen, si los dos fueron inspiraciones de Dios, no pueden ser contradictorios entre sí, ¿no? Tienen que ser lo mismo. El templo de Salomón tuvo que ser igual que el de Ezequiel. Sin embargo, ellos optan por algo que no coincide con lo que sabemos de la realidad histórica y siguen su propio camino, probablemente por ese vínculo que les decía antes con Felipe II, porque Villalpando había estudiado, dice él mismo, es la única noticia que tenemos, con Herrera, y intentan, para favorecer la posición de la compañía, que era problemática, acercarse a Felipe II a través, entre otras muchas cosas, a través de esta cuestión. Aparte de eso, Montano había tenido varios conflictos con la Compañía de Jesús previamente, con lo cual había una predisposición al conflicto, y Montano parte de una concepción histórica, como les decía, los arquitectos que hicieron el templo, especialmente Girán, uno de los arquitectos cuyo nombre conocemos, conocía la arquitectura fenicia. Los otros dicen no. El templo fue el modelo para toda la arquitectura griega, fenicia y romana, ¿no? Todo sale de ahí. El planteamiento es completamente distinto, incluso en esas cuestiones teológicas, pero todos parten también de esa idea de Vitruvio que fue fundamental. Por eso Villalpando dice que todo el edificio del templo fue realizado por completo teniendo en cuenta la estructura, las costumbres y obligaciones del hombre. Y para intentar demostrar que eso es así, cuando describe el pórtico del templo, lo hace utilizando... ¿Podemos pasar, Marta, por favor? Bueno, esta es la planta cuadrada del templo, la otra era rectangular, ahora veremos por qué es cuadrada. Pasamos, esta es, fíjense la diferencia con el templo de Montano. El templo de Montano es poco más o menos que una iglesia románica, y esto es una cosa tremebunda, ¿no? Pasamos, por favor, y este es el pórtico, donde de nuevo nos encontramos con esa idea de Vitruvio, pero mientras Montano representa a Cristo, aquí nos encontramos con algo absolutamente mucho más próximo a los modelos que hemos visto en Francesco Giorgio Martini, ¿no? Pero los jesuitas quieren ir un punto más allá y dicen, sí, bueno, pero en general todo el templo también representa a Cristo, pero a Cristo crucificado. Fíjense, no es una cosa menor, no es lo mismo Cristo resucitado o a punto de resucitar que Cristo en la cruz doliente, porque parten de dos conceptos religiosos completamente distintos, uno que lleva a la salvación y otro que lleva al dolor. Son dos formas de religión que corresponden a dos momentos distintos del cristianismo del Renacimiento. Podemos pasar, Marta, tienen aquí el texto, pero no se lo voy a leer. Créanme que lo que dice es eso, que estaba representado el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo en cruz. Y como es en cruz, lo hacen en un cuadrado, haciendo coincidir la cruz con el cuadrado. Aparte de eso, para Villalpando, que era arquitecto, Villalpando era un hombre con formación de matemáticas y arquitectura, toda esta cuestión de Cristo es una superposición. Para Montano no. Para Montano, cuando Dios le dice a Noé, haz el arca así, le está diciendo que ahí está ya Jesucristo dentro del arca. Forma parte de la misma forma del arca todo lo que va a ocurrir. Por eso les decía al principio que, según la teología de Montano, cuando Dios crea el mundo, lo crea ya perfecto. Lo crea perfecto en todos los momentos de la evolución del tiempo. ¿Qué ocurre cuando llegan los primeros ejemplares de Prado y Villalpando a España, que llegan a finales de 1597? Tenemos la información de cuándo llegan. Montano está a punto de morir, murió en la primavera del año siguiente, pero los discípulos de Montano se ponen como perros contra Prado y Villalpando, fundamentalmente porque Felipe II tuvo una buena recepción del libro de Prado y Villalpando. Lo que pasa es que Felipe II, Montano murió en julio y Felipe II en septiembre de 1598. No le dio tiempo, pero Felipe II dijo, esto es como el Escorial, soy una máquina, ¿no? Puedo morirme tranquilo, ¿no? Este sí es el templo de Salomón de verdad y yo lo he reconstruido, ¿no? Pero
para los discípulos de Montano fue una agresión, y hubo dos núcleos de resistencia al discurso de Prado y Villalpando, uno en la corte y otro en Sevilla, que eran los dos sitios donde Montano tenía su asiento. En la corte por el vínculo de Montano con Felipe II, y en Sevilla porque Arias Montano, cuando le abren un proceso inquisitorial a Fray José de Sigüenza, se va a Sevilla y termina siendo abad de Santiago de la Espada y muere en Sevilla en sus últimos años. Entramos aquí en una cuestión que los que somos profesores de universidad lo sabemos, que es cómo se pueden matar los profesores de universidad por auténticas gilipolleces, ¿no? El odium philologicum, ¿no? Entonces, es algo terrorífico, los debates por una coma. No estoy exagerando, he asistido a debates inverosímiles por si tenía que haber una coma o no, y les puedo asegurar que el sentido no cambiaba. Pero la gente, con perdón, se la coge con papel de fumar y está dispuesta a hacer sangre por cualquier cosa. Pero piensen que en esa época estaba la Inquisición de por medio, y una discusión sobre una coma, sobre todo si era el texto bíblico, podía tener consecuencias absolutamente tremendas. De hecho, el primero que se rebela contra el discurso de Prado y Villalpando es uno de los discípulos de Arias Montano, que fue procesado por la Inquisición por defender las ideas de Montano, que fue Fray José de Sigüenza, un bocazas. Se subía al púlpito y empezaba a insultar allí a los otros de la comunidad en el Escorial. Fue bibliotecario del Escorial, era un zumbao. Sí, pero es una cosa, dice, claro, pues lógicamente le procesaron, ¿no? Uno lee el proceso inquisitorial, yo también le hubiera procesado, ¿no? Era un enfermo mental. Bueno, y entonces, en el año 1602, hablando de la construcción del Escorial, sale a la palestra diciendo que no, que esto que dicen estos dos jesuitas no tiene nada que ver. Dice, podemos pasar al siguiente texto, que, bueno, repite lo que ha dicho Montano. Lo primero que quiero asentar y presuponer, para mí es muy cierto, es que el templo de Salomón y el que el profesor Ezequiel pintó, cuyas medidas le mostró el ángel en visión, son tan diferentes como el cielo y la tierra. Y es muy pequeña esta comparación, pues son tan diferentes como el cuerpo y el espíritu, tan distantes como los dos arquitectos, Salomón y Jesucristo. Aquel le hicieron manos de hombre y los ojos infinitos le vieron y le pudieron medir. Es un templo histórico, ¿no? Por eso los arquitectos conocían la arquitectura griega y fenicia. Dice, no entraron manos de hombre, ni él ni ojos humanos le vieron, sino son los del alma y espíritu de Ezequiel. Es decir, que se quede Ezequiel con ellos, porque no sabemos cómo era realmente, ¿no? Y además Fray José de Sigüenza, siguiendo los planteamientos de Montano, defiende las fuentes rabínicas, ¿no? En el primer libro, podemos pasar al siguiente, perdón, del Paralipómeno, capítulo 28, se dice que le dio David a Salomón, su hijo, las trazas y los originales que le había dado Dios a él, así del templo y del santuario como de los atrios y pórticos, cenáculos, cámaras, salas y aposentos. Otro discípulo de Arias Montano, Pedro de Valencia, que siendo ya un hombre, fíjense, Arias Montano, cuando vuelve a España pasa bastante tiempo en la provincia de Huelva, en un pueblo que se llama Alájar, en la parte de arriba. La gente piensa que vivía allí como ermitaño. No vivía como ermitaño, vivía como Dios. Tenía agua corriente en casa y sus colecciones de esculturas romanas y una gran parte de su biblioteca. Incluso tenía un manatí disecado en Alájar. Pues Pedro Valencia, ya casado, decide que quiere estudiar con Arias Montano, deja a su mujer, deja a su hijo y se va a estudiar con Arias Montano. Arias Montano debe tener un atractivo tremendo. Y entonces, toda su vida se convierte en un discípulo tremendo. Y entonces, cuando se está preparando, estamos hablando del año 1612, se está preparando el índice inquisitorial de don Bernardo de Sandoval y Rojas. Entonces, Pedro de Valencia, que para ese momento era ya cronista real con Felipe III, aprovecha que él es amigo del cardenal de Toledo, inquisidor general, y dice que va a hacer un informe sobre el libro de Prado y Villalpando, y lo lamina. Lo lamina y, claro, hace lo que hacen los profesores universitarios, a la hoguera, que se prohíba, que lo censuren. Y el informe lo conservamos, es estupendo, y lo que dice es que estos dos se habían pasado por el arco del triunfo toda la parte teológica, toda la parte racional, que lo que hacían era arquitectura al modelo romano y al modelo griego, y que era Vitruvio, pero que prescindían de todo el significado teológico, que era la esencia verdadera del templo. Podemos pasarlo, pero no solo lo leo, porque ¿qué hora es?
tenemos que ver el comienzo del partido. Lo prometí al comienzo y así lo es. Concluyo ya retomando lo que decía al principio. Todo esto puede parecer una estupidez. Gente discutiendo si la planta era cuadrada o era rectangular, si las medidas eran inspiradas por Dios o eran vitruvianas, si el modelo de arquitectura era fenicio o era griego, o si los griegos habían imitado el modelo de la inspiración de Dios. Pero, como les decía al principio, toda esta gente eran creyentes de una manera que para nosotros es inconcebible. Y a esa creencia se añadía otra cuestión, que es el vínculo con Felipe II, con el rey. Villalpando y Prado no actuaban solos, actuaban en nombre de la compañía. Ningún jesuita actuaba solo. Todo se hacía para servicio de la compañía. Y esto forma parte del servicio de la compañía. Está por un lado una cuestión religiosa, por otro lado está una cuestión política. Y luego está también esa parte tan característica de la soberbia de los profesores universitarios. Si uno no fuera soberbio, no estaría aquí paseándome ante ustedes diciendo estupideces. Que es, yo sé más que tú. Porque eso es así, ¿no? Para eso hemos venido al mundo, ¿no? Y entonces, añádanle a eso que Montano lo dice al menos 3 veces. Leer las obras de Arias Montano debería ser obligatorio en las facultades de medicina porque se podría operar sin anestesia, ¿no? Son absolutamente letales. Pero yo me he leído una gran parte de su producción y al menos en 3 sitios asegura inequívocamente que él recibió todo su conocimiento por inspiración divina. Entonces, para una persona que dice que su conocimiento es de inspiración divina, no va a admitir que vengan unos jesuitas a decir lo contrario de lo que él dice, ¿no? Tiene que mantener su opinión. Y claro, lo que hicieron todos fue convertir sus plumas en espadas, darse mamporros los unos a los otros para sostener su visión del templo de Salomón, pero probablemente ninguno de ellos tenía la razón, porque nadie hizo una foto del templo de Salomón antes de que lo construyeran los asirios. Muchísimas gracias.